el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día y día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte,
Yo quiero verte, verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Damos gracias a Dios por encontrarnos en la casa del Señor. Es un gusto poder encontrarnos y decir como el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y en otro verso el salmista dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Dios está presente, Dios está en todo lugar. Les doy la bienvenida a quienes se conectan por Facebook Live en los diferentes lugares donde están. Pero Dios está también cercano a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Reconocemos que tú eres santo, como hemos cantado. Santo, santo, santo. Tu presencia está en medio de nosotros siempre. Y no solo alrededor, sino tú vives en nosotros. Tú nos das las fuerzas que nosotros no tenemos para sobreponernos, para levantarnos, para continuar en la vida. Padre, refresca nuestros espíritus esta mañana. Bendice a quienes desde la distancia se unen en espíritu para adorarte juntos. Bendice este tiempo de adoración. Bendice nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Aunque no te lo digamos, te necesitamos. Siempre, siempre. Gracias por estar cerca.
En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escuchan? Qué bueno es el Señor que nos regala vida hoy. Qué bueno es el Señor que hizo salir el sol para todos y para todas. Qué bueno es el Señor que nos podemos encontrar hoy. Qué bueno es el Señor que permite que te conectes y podamos tener este tiempo en adoración, en gratitud al que nos dio la vida hoy. De gratitud a Dios porque de Él son todas las bendiciones que recibimos y todo lo que somos y tenemos viene de Él. Y hoy decidí venir a su casa y darle gracias. Y tú también por eso estás aquí. Y a los que están a distancia también, bienvenidos y bienvenidas todos a este tiempo de reflexión. Quiero invitar a Silvia Tyndall. Estamos teniendo algo que llamamos Children's Time, que es el tiempo de los niños, 3 minutos, porque no estamos teniendo lecciones bíblicas, clases bíblicas aquí en el templo, solo estamos usando el santuario. Menos miedo, más cuidado. Así que estamos aquí, pero cuidándonos mucho todavía. Seguimos con la máscara, lavado de manos, mantener la distancia. Entonces no hay clases bíblicas en nuestro templo, pero estamos teniendo estos 3 minutos para que nuestros chicos y chicas puedan escuchar la palabra de Dios. Así que I would like to invite Silvia Tyndall, who is bringing us our children's time. It's a time where she will speak for 2 minutes to our girls and boys. Welcome, Silvia. Good morning. Can all of the boys and girls wave to me? Wave your hand so I can see you. In the last couple of weeks, we've been talking about creation, and some of the papers that you've colored and read have talked about God's wonderful creation. Starting today, we're going to talk about something different. You're going to learn, maybe for the first time, maybe again, about 2 people in the Bible, Abraham and Sarah. God had something special in mind for them. He wanted them to go on a long journey, and they didn't really know where they were going. Well, you know what? God has you on a special journey too, your journey of life, and He has special things for you ahead. Now, sometimes on Sarah and Abraham's journey, they were afraid. They were sad because they had left the home they knew. They took some of their family and some of their friends with them, but maybe they met some new friends along the way. Maybe they saw some of the beautiful parts of the world that they had never seen before. But the one thing that they had was their belief and faith, and that's a word we're going to be talking about the next few weeks, faith. Knowing that God was always with them. So, how many of you are in a new classroom this year? Show me with your hand. In school, how many of you are with a new teacher? You may have a lot of new things. Sometime you may have moved to a new house. Sometime you might have a new brother or sister in your family. Whatever is ahead, the one thing you need to remember, like Abraham and Sarah learned, is God is always with you. Thank you, Silvia. Qué importante. La experiencia de Abraham y Sara es la experiencia tuya y mía. Creámosle a Dios.
Dios siempre está con nosotros. Alabo a Dios por esa experiencia que es real, ¿verdad? Amén. Seguimos hoy, domingo, noviembre 8, las huellas del apóstol Pedro. Hemos venido hablando ya por 2 o 3 domingos acerca de Pedro. 3 domingos hablando acerca de Pedro. Bueno, estamos en vivo, así que déjenme decirles que los niños más pequeñitos, los más chiquiticos, se van a un lugar especial de 0 a 4 años, ¿sí? Entonces se van a un lugar especial para que estén allí con 2 personas que les están cuidando, con todas las regulaciones que tenemos que seguir. Pero son los más pequeñitos, entonces imagínense su nivel de atención y les cansamos con esto de hablar a veces mucho. Pero es la palabra para nosotros, los hijos y las hijas de Dios y para todos los que están conectados. Así que seguimos las huellas del apóstol Pedro, a quien dio su vida sirviendo a su maestro Jesús, quien le dijo: Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Por eso es que muchos dicen que Pedro es, ¿quién? El portero del cielo. ¿Han escuchado eso? Que está ahí con sus llavecitas para ver a quién deja entrar y a quién no deja entrar. Bueno, es basado, esta expresión alude, ¿verdad? O esta forma de entender esta expresión de Jesús, esto que Jesús le dijo, en realidad Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Por eso se dice eso de Pedro. Pero realmente la expresión alude a la autoridad que Dios le da a Pedro de ser el primero que predique el evangelio o la buena noticia del amor de Dios a los judíos el día de Pentecostés. Y Pedro es el primero que predica a los no judíos o gentiles también de parte de Dios. Es por eso que cuando Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino, está el Señor pensando en esta oportunidad, en esta autoridad, en esta tarea que le está dando a Pedro de ser el primero en predicar a los judíos y a los no judíos, nada más. Así que, y todo esto sucede en el capítulo 10 y 11 de Hechos. Así que déjenme hoy leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Allí está el pasaje que estamos proclamando hoy. Dice así, y está saliendo en las pantallas también: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves, y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro.
Entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que, sin dudarlo, fuera con ellos, y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que puesto de pie le había dicho, manda a alguien a la ciudad de Jope para que hagan venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Una iglesia inclusiva es el título del mensaje hoy. Y lo que estamos leyendo en este pasaje del libro de los Hechos realmente nos lleva a esa certeza, a aceptar esa realidad y esa certeza. La iglesia del Señor es una iglesia inclusiva. Tiene que ser inclusiva, aunque muchas veces no lo somos. Pero una iglesia inclusiva es lo que Jesús vino a mostrarnos, a traernos, a desafiarnos, a invitarnos para poder crear esta nueva comunidad, esta nueva fe que trajo Jesús, para que sea una fe, un mensaje para todos y para todas. Una iglesia inclusiva, entonces, siempre va a estar abierta a aprender. Siempre. Abierta a aprender. Casi, si ustedes revisan otra vez el libro de los Hechos en esta semana, y en este momento tratamos de crear la imagen mental. Ya me puedo imaginar a esos judíos esperando a Pedro en la puerta de la ciudad, como diciéndole, Pedro, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido? Casi se puede ver a estos cristianos a las puertas de la ciudad, esperando que llegara Pedro a darle. ¿Te imaginas? Allí toditos esos cristianos queriendo decirle, mirándole directamente a los ojos a Pedro, con las palabras, hey, tienes mucho que explicarnos hoy, tienes que darnos cuenta, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué has entrado, como dice el versículo 3, por qué has entrado a la casa de incircuncisos? Y es más, y has comido con ellos. Y aquí, cuando estos cristianos, Jesús ya no está, estamos en el libro de los Hechos, Jesús ya ascendió, ¿verdad? Ya pasó el día de Pentecostés, Pedro predicó el día de Pentecostés. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha inaugurado, la iglesia comenzó con Jesús. Y aquí tenemos este momento. Y entonces, estos cristianos judíos le dicen a Pedro, mira cómo se te ha ocurrido hacer eso. Porque había, en lo que había hecho Pedro como judío, había cometido 2 ofensas según la ley judía, según lo establecido en la religión judía. Por eso es que estos cristianos, estos nuevos cristianos judíos, estaban ahí a la puerta de la ciudad esperando a Pedro para pedirles cuentas. No solamente has ido, has entrado, sino que te has sentado y has comido con ellos. ¿Cómo se te ocurre? Hay 2 ofensas. La primera,
Estar con no judíos. Esa es la primera ofensa, a la que ellos están trayendo a la mesa la conversación al pedirle cuentas a Pedro. Estar con no judíos era algo abominable. Si vamos al capítulo 10, versículo 28, ¿verdad? Incluso Pedro se lo dice a Cornelio cuando se encuentra con Cornelio. ¿Qué le dice? Ustedes saben bien que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Entonces, la primera ofensa que Pedro estaba cometiendo, entre comillas, y por lo cual los judíos cristianos le estaban esperando y le estaban pidiendo cuentas, era porque había estado con no judíos. La segunda ofensa, comer con gentiles o no judíos. Se le llamaba gentil en el tiempo de Jesús a toda persona que no era judía, de raza, de ascendencia. Entonces, esa era la segunda ofensa. No solamente estar con ellos, conversar con ellos, hablar con ellos, sino comer con ellos. Entonces, ahí está la segunda ofensa. La comida gentil, la comida de los no judíos era demasiado o era considerada, ¿qué? Impura. Fue algo arriesgado para Pedro. No solamente caminar con este grupo de judíos, ¿qué dice? ¿Con cuántos fueron? Con 6 hermanos, ¿verdad? No solamente fue arriesgado para Pedro ir con estos cristianos, sino entrar a la casa de un gentil y luego ser su invitado a la mesa, invitado a su casa durante varios días. Eso es lo que dice el relato bíblico. La negativa inicial de Pedro, porque Pedro le dice a Cornelio, un momentito, tú sabes, es abominable que yo vaya contigo, que yo me siente contigo. Recuerda quién soy, un varón judío. Entonces, esta negación de Pedro de participar en lo inmundo y su renuncia a tener comunión con gentiles, con no judíos, era una señal de que entre judíos y no judíos o gentiles que había una tremenda brecha. Un abismo los separaba. No se podían ver. Pero Pedro respondió a las directivas y acciones de Dios. No a lo que le habían enseñado, no a lo que habían puesto en su cabeza, no a lo que quizá habían aprendido de sus antepasados, sino que Pedro decidió responder, actuar hacia las directivas y las acciones de Dios. Se conformó a la manera de Dios. Y ahí está. Dios le dio un sueño. ¿Y qué le dice? Lo que Dios ha creado, no lo llames tú inmundo. Pedro se conformó a la manera de Dios, a caminar hacia esas personas, a invitarse, a ser invitado a construir puentes, en vez de agrandar la división, la separación. Y de eso se trata cuando hablamos que una iglesia inclusiva es una iglesia siempre abierta a aprender, tender puentes. Tender puentes es importante para que todos y todas se sientan incluidos, se sientan aceptados. No es solamente decir, Dios nos ha creado a todos, somos una sola familia, sino que el desafío y la invitación es a vivirlo y que realmente aquel o aquella que luce diferente para nosotros y quizás abominable, es creación de Dios y no podemos llamar impuro a la creación de Dios. Porque Dios todo lo hizo bueno, perfecto. Eso es lo que aprendemos en el libro de los inicios de todo, en Génesis. Pedro entendió que para Dios todos los seres humanos tienen un gran valor. Pedro había aprendido que él como judío, él era el puro, el piadoso, el justo.
Pero Dios lo invitó a Pedro a ir más allá, a aprender que realmente todo ser humano es creación de Dios y por lo tanto todo ser humano es sagrado. La Iglesia Metodista Unida dice acerca de los seres humanos que todo ser humano, toda vida humana es sagrada. Una iglesia inclusiva es obra del Espíritu Santo. Una iglesia inclusiva es obra del Espíritu Santo. No solamente está dispuesta a aprender, sino que hay que entender y aceptar que es obra del Espíritu Santo. Los eventos que rodearon, capítulos 10 y 11 de Hechos, por favor lee, para que puedas entender todo el contexto y toda esta historia maravillosa de cómo nosotros los cristianos, la iglesia cristiana hoy está desafiada a ser una iglesia inclusiva, que incluye a todos y a todas, respetando nuestras diferencias, porque la diferencia enriquece, es lo que aprendí siempre desde mi casa, porque vengo de una familia de muchos colores, y gracias al Señor por eso. Los eventos que rodearon la salvación de Cornelio y de su familia fueron obra de Dios. Y ahí está, capítulo 10 y capítulo 11. Y realmente lo que Pedro hace es responder en obediencia a Dios. Dios le prometió a Cornelio que él y su casa iban a ser salvos y fueron salvos. Ahora, esta salvación que recibe Cornelio y su familia, y es algo importante que tenemos que escuchar y que la palabra nos recuerda hoy, fue obra de la palabra de Dios y obra del Espíritu Santo. No fue obra de Pedro. Pedro solo fue el instrumento, porque lo que tú y yo somos, como Pedro en ese momento, somos instrumentos, canales, instrumentos para predicar, para llevar la palabra, canales a través de las cuales podemos hacer llegar el amor de Dios a otras personas, a veces con una sonrisa, un gesto amable, una visita a la distancia, para decirle, Dios está contigo y te ama. ¿Qué es lo que nos ha tocado en estos meses hacer muchas veces? En estas nuevas formas, en que de algo me siento feliz y agradecida a Dios y al liderazgo de esta iglesia y a las familias de la comunidad de gracia. Porque como siempre digo, lo que sucede en esta iglesia no podría suceder sin el trabajo en equipo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque la vida es un aprendizaje constante. Sin el trabajo y el compromiso del liderazgo y de las familias que han sido partícipes de todas estas nuevas formas y se han involucrado y hemos podido hacer las cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo. El fruto de lo que sucedió en los gentiles fue la palabra de Dios y el actuar del Espíritu Santo. Ni siquiera Pedro no tuvo que persuadirles, porque Pedro no persuadió a nadie. Fue la palabra, fue el Espíritu el que persuadió. Es el Espíritu que nos persuade. Es el Espíritu el que nos convence. Es el Espíritu que está trabajando. Migdaris y yo solo somos instrumentos que nos disponemos para que Dios nos use y llevar a Dios o encontrar a Dios a los lugares que vamos, porque muchas veces lo encontramos ya allí, esperándonos. Esta salvación fue el resultado de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, no de la persuasión de Pedro. Cornelio sabía, porque Dios se lo había dicho, cómo iban a ocurrir las cosas. Entonces, por eso cuando Pedro llega y le predica a Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Cornelio cree en las palabras de Dios. Cree en las palabras de Pedro, pero porque Dios ya le había revelado que solo necesitaba creer ese mensaje que le traía esta persona. No somos nosotros los que convencemos. Pedro no entró en una discusión inclusive con aquellos que le esperaban en la ciudad, con estos nuevos cristianos judíos que le esperaban ahí para decirle, ¿qué has hecho? ¿Y eres líder o estás ahí al frente de todo? Mira lo que estás haciendo.
Muchas veces hacemos eso. Sonia, aprende, ten cuidado. Pedro no entró en discusión con estos cristianos, ¿sabes? Pero los llevó a un terreno que ellos podían entender y aceptar. ¿Qué dijo Pedro en el versículo 15? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Esa fue su respuesta de Pedro. Cayó el Espíritu Santo. ¿Quién puede discutirle a Pedro? ¿Quién puede discutirte a ti, a mí, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe? Una iglesia inclusive es obra del Espíritu Santo. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Mientras se predicaba la palabra de vida a los gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos de igual forma que había caído el día de Pentecostés. Sobre toda la gente que escuchaba. Fue la misma experiencia del día de Pentecostés que sucede cuando Pedro y 6 hermanos, porque no va solo Pedro, 6 hermanos, trabajo en equipo. Pedro va, es el líder, el predicador, el apóstol, el misionero. Pero 6 le acompañaban y juntos van y proclaman la palabra y el Espíritu Santo cae y toca la vida de esas personas y el evangelio se abre a todas las personas. El don del Espíritu es obra de Dios, no de Pedro. Es señal de que Dios acepta a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles hoy? Todos y todas aquellas personas que están necesitadas del amor de Dios. Y a todos y todas aquellas que a veces desde nuestras creencias a veces tan angostas, entendemos que no son parte, pero son parte. La invitación es abierta. El don del Espíritu Santo es obra de Dios, no de Pedro. Pedro luego ordenó, después que ellos recibieron la palabra y recibieron el Espíritu Santo, Pedro luego los bautizó inmediatamente. Pedro los bautizó, para aquellos que dicen, hay que esperar. Pedro los bautizó con agua como testimonio de su fe. Solo después de esto, Pedro fue invitado a quedarse muchos días con ellos. Y ahí se quedó con los gentiles y comió con ellos. La comida de los gentiles. Fueron salvos de la misma manera. Por el mismo medio, el mismo evangelio, y bautizados por el Espíritu de la misma manera que los judíos habían sido bautizados. Que el Señor nos ayude esta mañana. Que el Señor nos ayude esta mañana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quedan 2 versos más de esta historia, versos 17 y 18. Dios los saca a Pedro y a los primeros cristianos de una burbuja donde ellos querían estar, separados de todo lo que era inmundo y profano, vivir en un mundo paralelo sin contacto con los demás. Y Dios obra en Pedro, en el corazón de estos primeros cristianos, de uno de los grandes predicadores, como decíamos la semana pasada. Después del apóstol Pablo, el apóstol Pedro fue un gran misionero que llevó el evangelio al mundo de aquel entonces. Una iglesia inclusiva va a ser movida por el amor. Pedro tenía su propio punto de vista, basada
en su formación, pero había algo que había dejado pasar de lado, que cuando Dios obra con Abraham, de quien escuchamos en el Sermón de los Niños, la promesa de Dios para Abraham es: te bendeciré a ti, bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era un alcance universal la bendición de Dios. Por eso es que llamamos a Abraham se le llama el amigo de Dios, pero también se le llama el padre de la fe, porque para nosotros es el padre de la fe. Aquel que creyó sin saber a dónde iba, aquel que creyó a Dios y caminó siguiendo el mensaje de Dios que se le iba revelando. Dice Pedro: por tanto, si Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, Pedro dice esta pregunta. Están hablando como adultos, aquellos cristianos que lo están confrontando y le dicen: Pedro, ¿qué estás haciendo? Él les dice: ¿quién era yo para estorbar, para interponerme en el camino de Dios? Esa respuesta es contundente. Es como decirle indirectamente: si negamos esto, estamos dejándole a ellos sin Dios. Estamos cortando la obra de Dios. Hay un pastor en este país, hace algunos años, hizo algo que salía de todos los moldes, rompía moldes. Los fines de semana por la madrugada, a la 1 de la mañana, se iba a un bar a sentarse. Pedía su agua y estaba allí, en el bar, dispuesto a conversar con el que quisiera conversar. O mejor dicho, como nosotros los cristianos creemos, movido por el Espíritu Santo, sea a él o sea a la persona que podía acercarse a él a conversar. El Espíritu Santo puede mover a Pedro y puede mover a Cornelio. Eso es lo que vemos en esta historia. Dios obra con Cornelio, Dios le habla a Cornelio, Dios le dice: manda a llamar a Pedro, él tiene un mensaje importante para ti. Y Dios obra con Pedro, mostrándole esa imagen de animales inmundos, a quien él le dice: mata y come, para que él superara sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, su ideología, donde no había amor. Entonces, este pastor se sentaba allí y a quien podía conversar, con quien podía conversar, conversaba. Y había gente, había hombres o mujeres también que abrían su corazón a él. Y él tenía la oportunidad de predicar el Evangelio. Él podía volver a su casa a las 4 o 5 de la mañana, saliendo del bar un pastor. Obviamente mucha gente lo criticaba, ¿Qué hace este pastor en el bar? ¿No? Pero es que no podemos vivir en una burbuja como cristianos. Si tenemos un mensaje importante, si Dios ha tocado nuestra vida, tenemos que estar sensibles a la voz de Dios para donde Dios nos diga: háblale, podamos hablar. O donde venga una persona movida por el mismo Espíritu Santo para conversar, pueda escuchar de una manera sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. Nosotros lo creemos. Así obra Dios. Esto es lo que vemos en esta historia. Pedro cambia de opinión y en ese momento se convierte en un punto de quiebre en la iglesia de Jerusalén para sus actitudes
y acciones hacia los gentiles que no eran convertidos. ¿Cómo puede Pedro convencer a la iglesia que hagan lugar en sus mesas para los gentiles, que coman, que se sienten con ellos? No puede discutir, no puede entrar en argumentos, ¿no? Porque es una idea de Dios, no de él. Y tiene entonces Pedro con la pregunta, esa pregunta retórica, ¿no? Dicen, la pregunta retórica es aquella pregunta donde la respuesta viene incluida. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para interponerme en esa obra de Dios? Ahora Pedro y toda la iglesia de Jerusalén están abiertos a la inclusividad. Tienen una visión más amplia de lo que Dios quiere hacer. A través del amor de Pedro a los gentiles, se les introduce la idea de la iglesia inclusiva de Cristo. Ser discípulo de Jesús significa amar a los diferentes. La religión del amor es lo que decimos. No podemos transformar el cristianismo en una ideología, disfrazarla y odiar. Si el cristianismo nos lleva a tratar mal a otras personas que no piensan como nosotros, estamos equivocados. No estamos siendo movidos por el amor. Si el cristianismo nos lleva a odiar y tratar mal a los diferentes, no es el cristianismo, no es el mensaje de Jesús. Martin Luther King decía que el amor cristiano tenía como fin la reconciliación, la redención. El final es la creación de una comunidad de amor. El amor que puede transformar a los oponentes en amigos. El amor que producirá milagros en los corazones de las personas. El amor que busca preservar y crear comunidad. Nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia porque creemos que la iglesia es una comunidad, común unidad, porque Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la familia es una comunidad, la iglesia es una comunidad y nosotros creemos es una comunidad sanadora, sanadora. Finalmente, una iglesia inclusiva no solo es movida por el amor, rompe barreras. El verso 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oídas estas cosas callaron. Se produce un silencio. Ese silencio que se produce cuando enfrentamos algo nuevo que necesitamos procesar. Ese momento en el cual uno dice, este mensaje tiene sentido. Este mensaje viene de Dios. Callaron, se quedaron en silencio, pero inmediatamente pasaron a la alabanza. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una amiga de nosotros, una pastora, ella estaba en Durham, Cookie, Santiago. Ella también acostumbraba por las madrugadas estar en las estaciones de gas con su carro. Y es en las estaciones de gas donde la gente entra y sale, y la mayoría sale con sus 6 packs o 12 o 24 paquetes de cerveza. Y ella se aproximaba para conversar, para darle un folleto, para hablarle de Dios. Y ella como mujer dice que a veces habían personas que podían faltarle el respeto, pero ella era movida por el amor. Ella rompía esas barreras, hacía cosas como estas.
Dios, con un solo movimiento, abrió la puerta que antes negaba la entrada a los gentiles. Ahora, con la visión de Pedro, con la experiencia de Pedro, la iglesia acepta a los gentiles. La iglesia inclusiva, entonces, es una iglesia que rompe barreras, que atraviesa algunas barreras. La mano de Dios obra. Y entonces los cristianos se alegran, los cristianos que conversan con Pedro. Se acabó la guerra, se acabó el reproche, comienza la confianza mutua, la dependencia común del Espíritu de Dios, la libertad de expresión. Se ha roto la barrera entre judíos y gentiles y allí comenzaría la extensión del Evangelio, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Este fue un episodio importantísimo. Pedro usa las llaves que Dios le ha dado para abrir un momento en la historia de la iglesia único. Finalmente, otra vez la pregunta que la pastora hizo: ¿quiénes son los diferentes hoy? ¿Y qué vamos a hacer con los diferentes? ¿Vamos a dejarnos mover por el Espíritu de Dios? Porque Dios puede moverte a hacer su obra. No es solamente a los pastores o pastoras o misioneros a quien Dios llama a compartir su palabra. Cada uno de nosotros podemos ser movidos por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros. Finalmente, déjame decirte algo. Si Dios pone en tu corazón que tú le hables a una persona, o si una persona se acerca a ti, sé sensible. Es el Espíritu de Dios que está trayendo a esa persona a tu vida. O es el Espíritu de Dios que te está diciendo: baja del carro, acércate a esta persona. Y Dios va a obrar. Y el Espíritu Santo va a tocar a esa persona. Ahorita recuerdo la primera vez, Sonia y yo, cuando no había ni un miembro en la iglesia, éramos nosotros que teníamos que comenzar la iglesia. Oramos en la puerta de la iglesia y le dijimos: Señor, nos has traído para servirte. Luego que oramos, tomamos el auto, doblamos la primera calle y Sonia dice: mira, allí hay una mujer latina, hay una persona hispana, detengámonos. Era Marina. Y Marina nos abrió, como Cornelio abrió la puerta de la casa a Pedro. Y Marina nos dijo: pasen. Y le dijimos: hemos venido y estamos visitando este vecindario porque nosotros vamos a comenzar una iglesia aquí cerca. Incluso Marina con el tiempo nos dijo esto. Ella dice que con el tiempo ella pasaba por la iglesia y decía: ¿cómo no hay una iglesia aquí para mí? ¿Cómo no? Me gustaría. Dios ya había preparado el corazón de ella. Y aquí está, todos estos años, una de las primeras personas que Dios puso en nuestros caminos y el Espíritu Santo movió. Dios puede moverte, Dios puede usarte, Dios quiere usarte. Vamos a orar.
yo siento en mi corazón hacer algo o decir algo. Levanta tu mano si tú dices, Señor, aquí estoy, quiero que me uses. Solo Dios nos ve. Todos estamos con nuestros corazones abiertos a Dios y nuestros ojos cerrados, pero levanta tu mano. Levanta tu mano. Él te va a ver. Él te va a escuchar. Y levantando tu mano, tú le estás diciendo, Dios, usa mi vida. Dios, ayúdame a escuchar tu voz. Aleluya. Ayúdame a hablar. Y Él dice que Él pondrá palabras en nosotros. Aleluya. Él pondrá palabras en ti. Si tú dices, no, yo no soy capaz, yo no estoy preparado, yo no puedo hablar. El Espíritu Santo va a poner las palabras en tu boca. Señor, aquí estamos. Bendícenos, úsanos. Somos tus instrumentos. Sí, Señor. Padre, a cada uno de los que están levantando su mano, que incluso yo no veo, Aleluya. pero tú lo ves. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, Sí, Señor. por tu amor, por tu espíritu que nos da la guía, la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alabo y glorifico al Espíritu Santo esta mañana. Cuando el pastor iba hablando y poniendo los ejemplos, sabía lo que venía, lo que él iba a hablar, no sé cómo, pero me siento tremendamente tocada por Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor, gracias al Señor. Los anuncios y luego Arturo Argueta nos va a ministrar con otra alabanza. Mañana lunes reunión con los varones a las 8 de la noche por Zoom, así que por favor, varón que nos escuchas allí en las pantallas y a los que están aquí, conéctate mañana a las 8 de la noche. Es un tiempo hermoso que tienen entre ellos. Con el pastor Oscar oran, cantan, meditan en la palabra. Recuerda el estudio bíblico el miércoles a las 8, cambió un poquito la hora por tareas que el pastor tiene que hacer. Antes de eso tiene un tiempo de oración con un grupo de personas en New Hope. Así que a las 8 de la noche los miércoles por Facebook Live tenemos nuestro estudio bíblico. Conéctate, por favor, todos están invitados a hacerlo. El servicio de acción de gracias este año, recuerden, nuestra iglesia era famosa, conocida, porque teníamos un hermoso tiempo de comer juntos, un hermoso comedor totalmente decorado y donde abríamos el comedor para toda la comunidad que viniera y comiera, todas las personas que quisieran hacerlo. Este año será totalmente diferente. No habrá comida, pero el dinero de la comida se va a enviar al banco de comida para que otras personas puedan ser bendecidas y tengan en su mesa como tú y yo tenemos en nuestra mesa. Y el Día de Acción de Gracias, jueves noviembre 26, lo que vamos a tener es un servicio corto de Acción de Gracias aquí en el santuario. Así que haz planes, ven, da gracias a Dios primero y luego ya tendremos las reuniones que consideremos tener. Menos miedo, pero más cuidado. La pandemia sigue, no ha terminado, así que tenemos que seguir cuidándonos mucho, mucho, mucho en estos tiempos todavía. Así que el jueves noviembre 12, todo el liderazgo, tenemos nuestra segunda parte de la conferencia de cargo con las otras iglesias del distrito. Así que reserva tu tiempo, noviembre 12 a las 7 de la noche por Zoom. Oremos por nuestro país y oremos por el mundo. Damos gracias a Dios que las cosas ya se han calmado y se han resuelto. Vamos a seguir orando
Vamos a seguir orando por nuestro nuevo presidente y quiero dar gracias a Dios que como mujer hispana me siento agradecida a Dios. Y para nuestras niñas, dile a tu niña que una mujer, hija de una inmigrante de India, la madre de la vicepresidenta electa en este país, vino de India cuando tenía 19 años y aquí tuvo a su niña, esa mujer con la cual nos identificamos porque tiene nuestro color de piel, la primera mujer, hija de inmigrantes, del color de mi piel, elegida como vicepresidenta en este país, Kamala Harris. Así que cuando yo supe la noticia, yo le mandé un mensaje a Andrea. Dile a tu niña, háblale de esta experiencia para que ellas crean y sepan que ellas tienen las mismas oportunidades que está teniendo esta mujer. Así que quería hacer esto público porque me siento muy agradecida. Seguimos avanzando con nuestros hermanos varones, con los varones a nuestro lado, esos hombres preciosos que amamos, seguimos caminando el camino de la vida. Gracias al Señor por eso. Así que seguimos cuidándonos. Ahora la banda viene, Arturo Argueta, y vamos terminando esta primera parte del Facebook Live y luego nos quedamos unos minutos para el cierre a nivel local. Para los que están ahí conectados, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga compasión y que la paz de Dios y el obrar de su Espíritu siga guiando nuestras vidas y siga guiando a los Estados Unidos de Norteamérica y a este mundo completo en el cual habitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo
Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá en soledad. Él se quedó. Oh, disculpe. Un aplauso para el Dios.